Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de un tema que es esencial, es clave, nuestra calidad de vida tiene que ver con eso. Vamos a hablar de la economía grande, de qué podemos esperar en el país, de lo que fue este año, de lo que podemos esperar el año próximo, de lo que va a pasar con el bolsillo de cada ciudadano, no solamente los grandes proyectos, sino también, en nuestras casas, qué podemos esperar, los precios, los salarios, los empleos. Bueno, les voy a contar enseguida con quién vamos a estar. Antes quería hacer una reflexión, casi siempre arrancamos el programa con alguna puteada por los mocos que se mandan desde la clase política. Pero hoy quería empezar con una reflexión porque estamos entrando en un mes en donde todo se acelera y a veces perdemos de vista las cuestiones que son importantes. El viernes pasado, dos de mis mejores amigos de toda la vida, de tiempos de facultad, de ideales, de inicios del periodismo, en fin, de mil anécdotas, me invitaron para compartir una noche, anécdotas, ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Te juntás, contás las mismas cosas de siempre, te matás de risa, te divertís un poco, te recordás que la vida no es solamente los problemas, los debates, la polémica. Y yo estaba muy cansado, había sido una semana muy dura, y le digo, bueno, mis amigos Aristides y Carlos, y le digo, muchachos, yo me voy a tener que suspender esto para el próximo viernes. Me dijeron, genial. Se juntaron ellos, estuvieron hasta la madrugada charlando, riendo. Y al día siguiente temprano me llama mi amigo Aristides y me dice, Carlos se fue. 58 años. Un periodista brillante, absolutamente de perfil bajo, con un sentido del humor único y con una pasión por la lectura, por la ironía. Me perdí la última charla con mi amigo Carlos. Y por supuesto, seguramente me voy a arrepentir el resto de mi vida. Y en estos días nos pasa a menudo eso. O sea, perdemos de vista que al final, más allá de todo lo que podamos discutir acerca de cómo se vive, lo importante es la vida y lo importante son las otras personas. Han sido semanas luctuosas, hemos tenido un montón de accidentes por imprudencia. Hoy veíamos, se viralizaba la foto de una chiquita en silla de ruedas en el aeropuerto, volviendo a su país sola, con una familia desmembrada, por una imprudencia criminal. Y de esas historias se repiten todos los días. Tenemos que bajar un cambio. Vamos a seguir debatiendo, el país tiene 1000 quilombos que resolver, pero no olvidemos nunca que lo importante es la vida. Y los otros, esa gente que hace a nuestros afectos, nuestros amigos, nuestra familia, de eso se trata. Así que yo hoy quiero brindar por la memoria de mi amigo Carlos Sosa, un gran tipo, un tipo genial, un tipo con un sentido del humor espectacular, que supo vivir la vida breve, pero fue una gran vida. Y aprovechemos este diciembre y disfrutemos de la gente que está con nosotros, bajemos un cambio, cuidémonos y evitemos estas tragedias. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento, hoy estamos para hablar de la economía, para hablar de lo que pasó y de lo que puede llegar a pasar. Estamos con Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, economista. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un saludo también a toda la audiencia y a la gente que está en la mesa. Víctor Benítez, profesor de la Fundación Getulio Vargas, economista. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, un placer estar acá. Patricia Goto, economista, joven talentosa. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Luis, muy buenas noches para vos, para los brillantes economistas, a quien tengo el placer de acompañarles. Bueno, quiero empezar con algo muy simple, Manuel. ¿Vivimos mejor los paraguayos que hace 10 años? Yo creo que sí. Estamos
Estamos creciendo en general en nuestro nivel de ingresos, se ha reducido el nivel de pobreza, ha aumentado la clase media. Creo que en general estamos mejor. Estamos mejor en realidad. Yo creo que el punto de inflexión se da hace no 10 años, sino hace 20 años. Creo que desde hace 20 años venimos creciendo bastante sostenidamente y eso es muy positivo para el país en general. Ahora, Víctor, ¿y eso cómo le afecta al ciudadano común? Porque justo estaba leyendo una estadística, decía que en Estados Unidos viven igual que hace 50 años, obviamente. Perdón, igual que en los 50. Sí. Y en los años 50, 70 años. 70 años, ¿verdad? O sea, no sintieron que haya mejorado su calidad de vida en todo ese tiempo. Convengamos que en los 50 Estados Unidos ya vivía bien, ¿verdad? Vivía bien. Sí. Era una época dorada. Pero nosotros, o sea, el ciudadano común, el paraguayo de a pie, ¿sintió un cambio? Voy a hacer el análisis que acaba de hacer Manuel. Hace 20 años nosotros comenzamos a crecer. Más o menos 10 años crecimos, o 15, 4% anual exponencial acumulativo. La pobreza cae del 50 al 25% más o menos a hoy. 22, ponerle hoy ya, 23. Es un número más que importante. Espectaculares. Sí. Pero los 10 primeros años cae 23 puntos porcentuales y en los últimos 10 cae 2,5 por ahí no más. Es decir, se uno desacelera enormemente. Entonces yo ahora te respondo la primera pregunta que le haces a Manuel en términos de lo que es la economía, y ya que estamos en modo filósofos, los economistas somos filósofos, que es el pensamiento en armas, decía un filósofo que hoy hace 3 años se murió, ¿verdad? Pensamiento en armas. Y entonces, si somos filósofos, me impactó lo que acabaste de contar, nos emocionamos, ¿verdad? La economía es el cuidado de los intereses particulares del hogar. Y lo primero que el hogar busca, hace, es que todos coman, por ejemplo. Lo primero que un papá hace que es con la platita que recibe. Lo primero que hicieron los menonitas en el Chaco, antes de cruzar el Chaco y el río Paraguay y volverse en que suben dejar en la Asunción, ¿te acuerdas? Sí. Primero ellos comieron bien y después vinieron a vender sus excedentes hacia estos lados, como diríamos los paraguayos. Entonces, desde esa perspectiva, con 1.558.000 paraguayos, según la FAO, que pasan hambre, moderado y grave, 400.000 graves, crece la economía, pero nosotros no vivimos mejor. Hace 10 años por lo menos no. Hace 10 años por lo menos no. Tenemos un 10-15% nomás de cloaca, y eso en Paraguay. Y con respecto a ya que te fuiste al mundo, los Estados Unidos, sin embargo, hoy el mundo tiene 110 billones de dólares más o menos de PIB. Estados Unidos es 28, más o menos, ¿verdad? China es 20. Pero en Europa, que es el purete, ellos tienen un per cápita que es la mitad de los Estados Unidos desde el 2008 en adelante. En los de 2008 estaban igual. Es decir, el mundo ha sufrido un cambio de era tectónico, y el Paraguay también, pero en calidad de vida hasta los alemanes están viviendo peor. Y yo creo que aquí en Paraguay no estamos viviendo bien. En líneas generales, las estadísticas muestran una cosa, pero la heladera sigue vacía, no hay trabajo y los perros están endeudados al mango. Lo dice la ministra del Trabajo. Y ahora ya con esto de los pagarés, los perros están en Inforcón, entran de a manada. Y después podemos seguir hablando de eso. Esa es mi perspectiva. Patricia, la gente joven, ¿qué perspectivas ve? Porque yo lo que veo es, o sea, a ver, yo soy de una generación que termina el colegio en el 89 y había una expectativa enorme. Nosotros empezábamos con la democracia, digamos, había una visión casi ideal de lo que íbamos a construir, ¿verdad? Y entramos a estudiar, bueno, creímos que íbamos a cambiar el mundo del periodismo, por ejemplo, pero había un entusiasmo enorme. Yo no sé, toda esta nueva generación de jóvenes,
¿Qué ve como futuro en el empleo, en mejorar su calidad de vida? Bueno, efectivamente, ya hubo una generación que ya fue un poco beneficiada de todo lo que se construyó de repente en generaciones pasadas y toda esa bonanza económica, principalmente si miramos los últimos 20 años, como bien mencionaban los colegas. Hacia adelante el camino es más complejo. Realmente Paraguay necesita innovar, necesita invertir, necesita demostrar otro tipo ya de fortalezas para poder darle continuidad a todo ese crecimiento económico que habíamos tenido. La realidad es que no podemos negar los avances importantes que tuvo Paraguay, que se ven reflejados, por ejemplo, en indicadores sociales como es la pobreza, como es el empleo que ha mejorado, también los ingresos. Hay un avance importante, pero también es cierto de que tenemos todo un desafío por delante que está muy claro y que creo que la gente en sus casas conoce bien cuáles son esas debilidades hacia adelante. Manuel, cuando uno mira, la mayoría de la gente sigue trabajando en el sector informal. Los salarios siguen estando entre un salario y un salario y medio, mayoritariamente. El grueso no tiene seguro social. ¿Por qué no podemos salir de eso? O sea, en todo este tiempo que crecimos, el porcentaje de informalidad se mantuvo casi igual. No, bajó un poco, pero yo creo que hay temas que dejaron, que no son prioridad en las agendas en general. Por ejemplo, nosotros venimos con ciertos porcentajes. El nivel de cobertura de seguridad social, por ejemplo, que es un tema, lo hablamos varias veces contigo, ¿verdad? Un tema, tenemos los valores más bajos de América Latina posiblemente, con 22% de cobertura a nivel de jubilación y 30% de cobertura en términos de seguros médicos. Pero esto no está en la agenda, nadie habla de estos temas. Y esto vos lo podés hablar por una visión, digamos, social, de alguna manera, pensando que en realidad la gente necesita vivir mejor y es una visión altruista, digamos. Pero lo puedes pensar de una visión muy egoísta también. Nosotros necesitamos más ahorro en Paraguay. El nivel de ahorro que tenemos es relativamente bajo. Si vos sumás, los números son bastante pobres en ese sentido. La forma más importante de ahorrar, por ejemplo, es la seguridad social, es algún sistema jubilatorio. Claro, porque es un ahorro compulsivo. Porque es un ahorro compulsivo. Claro, no hay ningún sistema de jubilatorio que sea prácticamente que sea voluntario en el mundo. Los sistemas jubilatorios son compulsivos. Y eso te genera una capacidad de ahorro. Nosotros habíamos hecho en algún momento dado un análisis con el Ministerio de Hacienda, cuando era todavía Ministerio de Hacienda, y había alrededor de 1 millón de paraguayos que tenían un ingreso lo suficientemente interesante para poder ahorrar alrededor de $100 por mes. Alrededor de $100 por mes en aquel momento, ¿verdad? Estos números de $100 por mes por 1 millón, estamos hablando de $100 millones de ahorro, ¿verdad? 1.200 millones de dólares en un año y alrededor de 14.000 en 10 años. El IPS hoy tiene alrededor de 3.000 millones de dólares si incluís toda la parte inmobiliaria del IPS. O sea, va a superar en 10 años 4 veces el tamaño del IPS y eso te genera un nivel de actividad económica. Nosotros nos pasamos todo el día pensando en inversión extranjera, pero no pensamos mucho en la inversión local como un esquema importante, ¿verdad? Y cuando hablamos de formalidad o informalidad, hablamos exclusivamente casi del tema de tributos. Y si vos te fijas, hemos crecido mucho en el tema tributario. Sí. Y en términos de formalidad en el sistema tributario. Pero eso no fue acompañada por una formalidad laboral, que es una formalidad importante, ¿verdad? Tenemos problemas a nivel de formalidad tributaria, pero tenemos mucho más problemas a nivel de formalidad laboral. Y tenemos que empezar seriamente a insistir en eso. Como te digo, ya sea por una visión altruista, la gente necesita vivir mejor. A mí, algo que me llama la atención, y el gobierno acaba de anunciar un tema de estos, es, vamos a crecer en el programa de adultos mayores. Yo creo que el programa de adultos mayores, un éxito sería que se reduzca. Claro, que la gente tenga jubilación. Porque quiere decir que no necesitas Claro. no necesitas un aporte
una jubilación que no tiene aportes. Claro, necesita una pensión. Que no necesita una pensión. Además, es un cuarto de salario mínimo, ¿verdad? O sea, es exclusivamente para que tardes más en morirte de hambre nomás. Claro. Es ese aporte, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas se plantean como grandes conquistas sociales desde la clase política cuando no lo son, ¿verdad? Cuando lo que realmente sería decir, ¿por qué no nos ponemos un objetivo? Y vamos a levantar este 22% a 60 o a 70 para alcanzar los promedios de la región. O vamos a levantar el nivel de cobertura médica de 30% a valores similares, 60 o 70 también, que podamos realmente contribuir y hacer una serie de cosas. Yo creo que acá hay un programa que nadie lo valora, nadie lo empuja, no está en la agenda de prácticamente nadie. Hoy la única discusión jubilatoria que tenemos es la caja fiscal. Sí. Que tenemos la modificación de la Carta Orgánica del IPS. Y la modificación de la... para subir los años. Claro, pero nada más. Sí. No estamos hablando de otra... ¿Cómo metemos al resto que hoy no está, que no tiene seguridad social? Correcto. Al 80. O sea, yo lo que no veo en la discusión, acá da la impresión de que la gente cree que la ley puede cambiar la realidad, Sí. ¿verdad? Como una cuestión mágica. Si hoy tengo el grueso de la población con muy poca formación, lo cual significa muy pocos ingresos, y empleados en microempresas que tienen 5 o 6 empleados que no pueden acceder al crédito formal, ¿cómo convierto eso yo en un trabajador formal? Sí. No va a ser con una ley que le obligue al que tiene un taller mecánico o a una peluquería con 3 empleadas a pagarle IPS a todo el mundo. No va a funcionar así. Sí, Víctor. Sí, lo que tenemos es acervo demográfico, pero no bono demográfico. Acervo es mucha gente joven, pero sin capacidades para generar ingresos suficientes y guardar un pedazo de eso para su futuro. Por eso pasa lo que dice Manuel, que tenemos el sistema de adultos mayores que crece. Por otra razón también, Milei le llama los gerentes de la pobreza. En Paraguay hay muchos gerentes de la pobreza. Hace 15 días estuve en la Argentina dando una conferencia, estaba el Toto Caputo, antes y después entré yo. Y le pregunto a él qué son los gerentes de la pobreza. Y me explica. Y vengo en mi auto, porque en auto me fui. A Corrientes nomás me fui. Ahí vino el tipo. Y al cruzar el río, llego a Trinidad, allí frente a la iglesia. ¿Vos no vivías ahí? Sí, allí. Fíjate, mañana ahora el cartel dice: fulano de tal, el presidente de la seccional, te invita a que le llames por teléfono a su teléfono particular, que él te va a conseguir el adulto mayor en la pensión. Tengo el nombre y todo, conté en un programa ya. Te voy a pasar después, ya le podés llamar. Presidente de seccional de Trinidad o un alto dirigente. Entonces, es muy difícil que disminuya ese tipo de propinas y compañía, no sé cómo se llama. Bueno, pero quiero... reducir la pobreza es un mal negocio para la política. Para la política, porque están los gerentes de la pobreza. Voy a ser políticamente incorrecto, ¿puedo? Sí, por supuesto. Porque está la ñan de diagnóstico, pero yo creo que acá, hablando de un tema que tocó Manuel también, hay que subir el ahorro y hay que democratizar. Voy a dar un pentágono de soluciones concretas ya, inmediatistas. En primer lugar, los paraguayos tenemos que pensar un plazo mayor con visiones que extrapolen nuestra propia existencia. Eso no pasa. Los paraguayos no somos filósofos de medio plazo. Somos de corto plazo. Pero voy a ser de corto plazo. Número 1, hay que cortarse la propia carne. Hay que echar por lo menos... Milei echó 33.000 ñoquis de un saque, calidad del gasto. Eso tiene un componente semiótico, es un mensaje. Nosotros no le podemos echar, yo quiero 3 nomás. La hija del vice, la hija de Gaib y la hija del 3 nomás. El 33.000 echó. Nosotros no podemos rajar a 3 ñoquis. 3 nomás. Acá hay que echar de a 10.000 para que haya calidad del gasto y convertir esos salarios en uniformes blancos. Maestra y médico y enfermera. Bueno, eso en primer. En segundo lugar, el presidente se tiene que liberar de lo que Riera dice, la extorsión del poder legislativo. Así lo dijo hace poco. Está pagando soborno, dice su ministro, dice eso.
Hay que sacarle todos los privilegios de un saque a los legisladores. Pentágono y nada, faltan 3 nomás ya. El tercero, hay que democratizar el crédito. En Paraguay el crédito es 20.000 millones de dólares, el PIB es 45, ya muy supe, 40%. En Brasil es 71%, en España es 100% del PIB, equivale al crédito que está en la calle, y eso motoriza la economía. Demasiado poco de nuestro crédito miserable, y hay la plata. Hay la plata, como dice, interno tiene que ser. Hay muchísimos paraguayos ricos que tienen su CDA. Bueno, ese es el tercero, hay que democratizar el crédito. En cuarto lugar, yo creo que nosotros tenemos que nivelar la cancha. El mercado es muy capitalismo de secuaces, como siempre digo, hay unos cuantos orecuetés que ganan todo. Ahora ya hay una empresa que le pillé que está monopolizando el mercado de los datos. ¿Estás entendiendo? Sí, claro. Maneja, en su página dice, manejamos casi el 50% de las transacciones financieras. La información financiera. Conocemos los rostros y el guanjú de la mitad del mercado paraguayo. Imagínate, una empresa no está atomizada, ¿verdad? Y enseguida tiene acciones el presidente de la República. Donde tiene acciones el señor presidente. Eso está mal. Eso no es mercado. Nosotros somos venezolanos porque somos narcos. Y somos soviéticos porque nos encanta ese modelo de cronicapitalismo. Entonces, si nosotros no hacemos esos cambios de cortarse la propia carne, hay que echar gente y hay calidad del gasto, diría, políticamente correcto dirían acá mis colegas, ¿verdad? Yo le digo, sean a la gente, a patada hay que echarle. Hay un montón de ñoquis, la gente... Y el segundo es para evitar que haya violencia, porque los perros, ¿sabe quiénes son los más odiados en el Paraguay? ¿Quieres saber? Los legisladores. ¿Qué es lo que se quemó en Paraguay una vez cuando los perros se pusieron nerviosos? El Congreso. No fue el Palacio, ¿verdad? Hay que democratizar el crédito y el quinto que me faltaba, hay que hacer lo que hizo Lula, se llama desenrola. Hay que hacer 3R para los pobres. Hay que hacer una campaña grande y sacarle a la gente de Inforcom. Y los ricos tienen su 3R. Con una llamada telefónica hacen el 3R. Renegociado, reestructurado, refinanciado. Pero la gente humilde que no entiende el hombre nadie se pone a negociar entre ellos y sus acreedores y decirle deudas menores, ¿verdad? Estoy hablando de deudas de hasta 1 millón, hasta 2 millones y te hago a 36 meses y sobreviví y andar a trabajar otra vez. La gente, entonces yo le llamo a eso, hay que liberar a los esclavos financieros. Por eso te dije voy a hablar políticamente incorrecto, porque no vamos a hablar mucho de lo macro digital al comienzo. Entonces, esto es bien micro. Nosotros necesitamos democratizar el crédito, liberar a los esclavos financieros, echarle a patada a los ñoquis, evitar que se queme otra vez el Congreso, para lo cual el presidente tiene que salir de eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ampliar el crédito. Por allí va la mano, mi querido Luis. Patricia, el tema del crédito es una cuestión clave. Sí. Estuvimos acá con gente de las microempresas, por ejemplo. ¿Por qué es tan difícil para la gente acceder al crédito? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de raíz es lo que venimos hablando, la formalidad del empleo, que es básicamente uno de los problemas estructurales más fuertes que tiene Paraguay. Y como bien mencionaba Manuel, no se observan muchas acciones al respecto. Las políticas parecen no estar tan enfocadas en resolver este problema estructural tan fuerte, porque de hecho que gran parte de esa transmisión de lo macro a lo micro se va a poder realizar más fluidamente con una economía más formalizada. Estamos hablando de un porcentaje que no baja del 60% de la población. O sea, el 60% de los empleados hoy trabajan en condiciones de informalidad. Eso es una red de protección que no existe para el empleado. Estamos hablando de, por ejemplo, shocks como la pandemia que habíamos vivido en su momento, donde los trabajadores quedaron prácticamente sin protección en ningún sentido. Perdieron su empleo, perdieron sus ingresos, no tuvieron ningún tipo de ayuda del Estado y eso básicamente es el reflejo de una economía tan informal. Así que probablemente el primer paso sería empezar a hablar de acciones concretas respecto a la formalización. Y estamos hablando de justamente no hablar de políticas donde digamos, bueno, sí tenemos que formalizar a la población ocupada sin ningún tipo de incentivo para los empresarios, porque parte justamente de los empresarios, principalmente los micros y medianos, que son los que tienen básicamente el porcentaje de informalidad más alto.
Ese punto, a ver, quiero preguntar de lo que se hizo hasta ahora, porque el gobierno se jacta de muchas cosas. Hicieron un Ministerio de Economía, se creó la ley de la Superintendencia de Pensiones que no funciona La DENIT. todavía. Se fusionó y se creó la DENIT, que recauda 800 millones de dólares más. Pero en concreto, Manuel, ¿vos ves que ya hay algo que haya generado realmente un impacto? Así como digamos, caramba, esto es un sacudón, esto supone un cambio importante, ¿o es más de cosmética lo que tuvimos hasta ahora? Los arreglos que se hacen a nivel de modificaciones legales o reorganizaciones institucionales tienen relativamente poco impacto hoy, ¿verdad? O sea, creo que el caso más exitoso sí fue el caso de la DENIT. Yo creo que la DENIT ha recaudado más por 3 razones fundamentalmente. Una de ellas es una mejor gestión y mejor cruzamiento de datos, que obviamente ese tipo de cosas ayudan. Otra es, acá hubo una recuperación importante también de la economía, claro, que te permite generar ese tipo de saltos. Claro. Venimos de la pandemia, pospandemia. Correcto. Que te permite generar ese tipo de saltos que son importantes, ¿verdad? Pero lo que es importante es que cuando nosotros estamos empezando a hablar de la gente común, fíjate que hay algunas cosas que han pasado. Paraguay firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo se pone como parámetro alcanzar la ley de responsabilidad del 1,5%, un tema muy interesante, muy importante en términos de estabilidad, pero eso frena el sector de la construcción de manera gigantesca, ¿verdad? Uno de los sectores más dinámicos en términos de generación de empleo pierde más de la mitad del Producto Interno Bruto que generaba, ¿verdad? Este no es un número cualquiera, ¿verdad? En los últimos 2 años. El gobierno, en paralelo, los números son más o menos 2.000 millones de dólares, lo que tenía que recortar en el periodo de tiempo que se planteaba. Esos 2.000 millones de dólares se recuperan por el lado del acuerdo que se hace con Brasil en Itaipú. Sin embargo, no se ve ese gasto, ¿verdad? No se ve que ese gasto esté llegando, esté permeando y esté generando un cierto nivel de actividad económica. Y nosotros tenemos otro problema importante. El gran impulsor de la economía paraguaya ha sido el sector agropecuario. Y el sector agropecuario ha tenido ha generado cambios importantes y aportes importantísimos, que son los que nos permitieron ese crecimiento y llegar a estos valores que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Hoy el sector agropecuario, la economía paraguaya es muy pesada para que solamente el sector agropecuario la impulse, y encima estamos en una perspectiva de precios relativamente planchados en commodities en general. Como llegando a su límite el área. Está ya en su tope, ya aportó lo que tenía que aportar, claro, ¿verdad? Creo que podemos seguir creciendo, pero los crecimientos no a niveles muy mínimos. Necesitamos otro motor en la economía de Paraguay, otro motor. Y el problema es que se ha insistido prácticamente exclusivamente con la inversión extranjera directa, y tenemos los peores índices de la región en inversión extranjera directa. Esa es una de las cuestiones que yo iba a preguntar. Tanto nos jactamos de haber alcanzado el grado de inversión, pero lo cierto y lo concreto es que la inversión que está llegando es nada. Creo que tenemos un cuarto de lo que tiene Uruguay. Claro, pero te digo lo que pasa. 10 veces más tiene Uruguay. Lo que pasa es que vos venís con ciertas cosas y te desayunás algunos temas. Te dicen, en Paraguay vamos a hacer la pequeña Qatar, no sé qué, ¿verdad? Del tema eléctrico. Entonces llegas acá y antes te dicen, no hay electricidad. ¿Verdad? No hay electricidad. Bueno, queremos ir a comprar un terreno en tal lugar. Y bueno, si tenés suerte, dentro de un año te va a dar y si no tiene 2 o 3 títulos encimados y el polígono abierto del lugar, ¿verdad?
quiero invertir, acá hace falta vivienda como loco, sí, quiero invertir en el sector inmobiliario, perfecto, en 6 años si tenés suerte vas a tener el catastro de los departamentos que te van a poder financiar a través de una hipoteca. ¿Por qué acá no existe crédito? ¿Por qué en España el crédito es 100%? 109%. ¿O por qué en Estados Unidos los créditos llegan a esos valores? Porque son casi todos créditos inmobiliarios. Acá no te financian el crédito inmobiliario. Todos estos departamentos que nosotros vemos en Asunción, los compradores son un grupo así chiquitito de gente que se achicó porque los argentinos dejaron de venir. Este senador argentino seguramente venía a comprar un departamento, ¿verdad? Está llorando todavía alguien que le iba a vender el departamento a este personaje, ¿verdad? Entonces, $100.000 era un buen precio para el departamento. Claro, seguramente venía a hacer algo de eso, ¿verdad? Entonces, el tema es que nosotros no podemos dejar de resolver estos problemas, que son problemas que nos generan trancas en la economía de Paraguay. Mira, yo estuve en el gobierno en una etapa de estos últimos 20 años. Pero mi análisis es que en general el Estado ha impedido que en muchos casos ese 4% suba a 6 o a 7%. Que podía haber sido mucho más importante. O sea, lejos de impulsar el crecimiento de la economía, lo estanca, frena. Lo estanca. Fíjate que muchas veces, ¿cuántas veces escuchaste decir a los empresarios, nosotros queremos que el Estado no se meta nomás? Sí. Eso es lo único que queremos, que no se meta nomás el Estado. Esta es la posición, que tampoco es una solución, real, ¿verdad? Claro. Porque necesitas el Estado. Este tipo de cosas, por ejemplo, la cuenta corriente catastral. Ahí tiene que funcionar, claro. Ahí tiene que funcionar el Estado. Hay que tener una garantía de que... Y fíjate que en Paraguay lo que más vale de todo lo que tenemos en Paraguay es la tierra. Claro. El activo más importante y no sabemos ni qué es lo que hay. El Estado y tenemos, no sabe qué tierra tiene. Claro, y seguimos metidos en un ambiente donde ese no es un tema importante. Ahora se plantea el RUN. A mí me da terror cuando le escucho hablar a los escribanos sobre el RUN, ¿verdad? Que son los que están en la punta de la pelea ahí, ¿verdad? Los que están todos los días lidiando con estos temas, ¿verdad? Creo que nosotros necesitamos resolver algunos problemas. Por ejemplo, ¿cómo resolvés los problemas jubilatorios? Yo creo que tenés que comenzar con una ley que diga, todos los paraguayos nos jubilamos a la misma edad. Por ejemplo. No puede ser que él habla de personal de blanco y le incluye a los maestros. Yo no quiero un maestro que se jubile a los 45 años. No quiero un maestro que se jubile. Cuando recién empieza a saber enseñar. Claro. Un comisario que se jubila y 5 años después gana lo que está ganando el comisario en actividad. Correcto. O un militar. O un militar. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que tenemos que tener en cuenta porque son las cosas que hacen que los temas no sean sostenibles en el largo plazo. Y a mí me preocupan algunas cosas. Nosotros necesitamos una reforma de la caja fiscal. Sí. ¿Cómo el Parlamento va a reformar la jubilación de los funcionarios públicos cuando ellos se levantaron la jubilación, ellos se levantaron el sueldo sin importarle lo que se diga? Y se inventaron una jubilación VIP que es insostenible financieramente. Además. Entonces, ¿con qué estatura moral esa gente va a conseguir un ajuste que necesitamos todos los paraguayos? Porque hoy ya estamos poniendo $300 millones en este chiste. Y este es un número que va a alcanzar alrededor de $1.500 millones cuando se vaya este gobierno. Ese número creció el año pasado de manera gigantesca. Entonces, no estamos resolviendo los problemas que son importantes. Yo creo que este gobierno tiene más oposición en el Parlamento que tal vez los gobiernos anteriores. Lo extorsionan. Mucho más oposición. Y no puede hacer las reformas que hacen falta. Cuando Dionisio Borda en el año 2003 se sienta en la silla, ¿vos te crees que él tenía ganas de pelearse con todo el mundo por el tema de la caja fiscal? No tenía ganas. Pero no tenía ganas. Pero tenía que hacerlo. Era necesario en ese momento. Bueno, ahora también es necesario. Había un detalle muy importante. Nicanor era el presidente y él tenía el poder político para negociar. ¿Y él negoció? Y él negoció. ¿Y hoy?
Bueno, una cuestión clave es siempre cómo preparamos a la gente. O sea, la riqueza de un país es su gente. O sea, vamos, todo depende, lo que decía hace rato Víctor, los menonitas empezaron construyendo ese fenómeno que hoy son la colonia ellos ahí, ¿verdad? Acá me acaba de pasar, Manuel, unos datos sobre empresas que tuvieron dificultades para cubrir puestos vacantes en los últimos 12 meses. En total 37%, la industria 42%, el comercio 33%, servicios el 39%. Patricia, uno de los culebrones es conseguir gente capacitada para poder contratar. O sea, hay puestos de trabajo, pero no hay gente con las habilidades para poder ocupar esos puestos. Efectivamente, se ven los números y es probable que haya sido una de las principales trabas para que no veamos hoy en los números de inversión directa extranjera todo ese esquema de ventajas competitivas que hoy ofrece Paraguay al mundo. Porque la realidad es de que Paraguay es un país con muchas condiciones, algunas naturales, que son muy atractivas para los inversores, otras ya construidas, como un régimen de incentivo a la inversión, tributos bajos en comparación a la región. O sea, parece tener un esquema que es bastante apetecible para los inversores extranjeros, pero hoy miramos los números y vemos de que no condicen con todas esas ventajas que hoy ofrecemos. Entonces, haciendo un análisis un poco más detallado del por qué no están dando esos resultados, vemos que efectivamente tenemos problemas estructurales para poder alojar a toda esa inversión que viene de afuera, mismo inversión local también, y una de las grandes demandas tiene que ver con el tema laboral, donde no tenemos gente capacitada, donde por ejemplo vemos a un régimen de la maquila que sí ha tenido éxito en ese sentido, pero ¿por qué? Porque se encarga justamente de capacitar a la gente que hoy trabaja en ese tipo de industrias. Entonces el camino es mucho más complejo para cualquier tipo de inversión, sobre todo en estas industrias donde se necesitan conocimiento, donde se necesita sobre todo mandos medios, que es probablemente donde esté la demanda más alta de ese tipo de trabajadores, y también, bueno, para todas esas industrias que tienen hoy una alta demanda de tecnología también, que hoy claramente no tenemos gente que maneje. Justamente, Víctor, Sí. A ver, uno espera que un gobierno establezca estrategias, ¿verdad? Vivimos en un mundo mucho más complejo y acelerado. Vemos que los cambios se están dando de manera brutal. Esto de la inteligencia artificial está generando un mundo totalmente distinto al que conocíamos hace 5 años. Hace 5 años. Entonces, y uno escucha que el gobierno habla del programa Hambre Cero. Sí. O sea, eso es la prehistoria. Está bien, obviamente los chicos tienen que comer para ir a la escuela, ¿verdad? Pero ese es nuestro gran plan. O sea, ¿cuánto nos va a llevar establecer una estrategia para competir en el mundo del siglo XXI? Nosotros estamos discutiendo lo que tenía que ser en el siglo XIX. Hambre cero es nuestro plan. ¿Vos ves que hay alguna estrategia de decir, bueno, este tipo de gente necesitamos formar? Los chicos tienen que saber matemática, física y manejar inteligencia artificial, no sé. Sí. Tienen que ser creativos. ¿Qué papel vamos a jugar en el mercado del mundo? Sí, Joaquín Morínigo es un joven brillante que vive en Estados Unidos. Y justamente hoy él pasó un posteo, dice, productividad laboral. El Paraguay apenas alcanza un cuarto, 24% del promedio de los países de la OCDE. Y inclusive bajó. En el 2016 era 25%, ahora está 24%. Productividad. El capital humano en Paraguay produce poco porque no está muy equipado. Los problemas que tenemos son esos. Y como decía Manuel, acá la economía crece a pesar del Estado. El Estado... Yo no sé si los empresarios, ¿por qué no le llaman por teléfono y le dicen al señor presidente y a los legisladores, che, la mano de obra que me da es pésima y me pedís que yo tenga que hacer crecer el PIB? Así le tiene que hablar el empresario al señor presidente, diría yo. Los empresarios se chupan una mano de obra mal calificada involuntariamente, ¿verdad? Y te voy a contar, ya que hablaste, acá está, 3.770 miles de millones de dólares es lo que va a subir el presupuesto social. Sí. Salió ahí vocería del gobierno, un cuadro rojito que tengo acá. Sí. Y te voy a dar el dato que vos estabas por pasar. 7,6% nomás suben los gastos las inversiones o los gastos, como le quieras llamar, del MEC. ¿Vos sabés lo que es? 690 millones nomás, ese es el 7,6. Porque hoy en el presupuesto 2024 es 9.068, en miles de millones de guaraníes. Y va a 9.759 miles de millones de guaraníes. 690. Ese es el 7% crece. Sí. ¿Quieres que te diga algo?
¿Sabe cuánto va a ser la inflación? 4 ñamuí chupé. ¿Cuánto va a crecer el PIB? 3,8. Y acá crece 7,6. 7,8. 0,02 más o menos. O sea que empate. En términos reales, no crece nada. Y el señor... Pero además van a gastar en qué, si están diciendo que todavía tenemos colegios que no tienen baño. No tiene baño. Entonces, nosotros no es más de lo mismo. El presupuesto 2025 es menos de lo mismo. Y te voy a hacer el global. Entre el MEC Salud, Universidad Nacional, Universidad del Interior, Hambre Cero, Pensión a Adultos Mayores, 3.770. Dividí por 8.000, que según nuestro colega Barreto ya va a estar el dólar en el año que viene, Belleyocoque, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cuánto me da? Me da 450 millones de dólares por ahí. ¿Sabe cuánto de 450 millones de dólares que sube el PGN 2025 sobre el PIB? 1 punto porcentual. Yapoína, Manuel, Yapoína. Nosotros con 1 punto porcentual no hacemos patria. Este gobierno es un desastre. Y te voy a dar otro dato. El señor presidente dice, delante del Club de Ejecutivos, que va a hacer 20.000 casas por año. ¿Qué es el máximo aspiracional de un paraguayo? Y tener su vivienda, su casa propia. Hay un déficit de 1.800.000, déficit cualitativo, 200 cuantitativo, 0 kilómetros, departamento y casa. ¿Sabe cuánto hizo este año? No sé. 6.000 va a llegar ahora el 31 de diciembre. ¿Cuánto prometió? 20.000. ¿Quiere que te diga algo políticamente incorrecto? El presidente habla todo de balde. Y Baruja habla todo de balde, ningún pueblano. ¿Sabe cuánto tiene que hacer el año que viene si trabajara en las corporaciones donde yo trabajaba como gerente cuando tenía cabello y era pendejo? 20.000 tiene que hacer por año, ¿verdad? ¿Cuánto hizo ahora? 6. ¿Sabe cómo me decía mi jefe, Celso Rojas? Si yo tenía que vender 100 litros de algo y vendí 50, el mes que viene me decía, tenés que vender 150, porque me debes 50 del mes pasado, me decía, y me apretaba, tuerca. ¿Sabe cuánto tiene que hacer el gobierno? Entonces, 34.000 casas tiene que hacer. ¿Pensás que va a hacer? No. Todo bola. Manuel, ¿cuál es la estrategia? A ver, yo recuerdo casi con candidez, ¿verdad?, que cuando se planteó un fondo para la excelencia en la educación, la idea era dotarle al gobierno, a la administración de turno, un recurso para que estableciera una estrategia fuera del presupuesto que tiene todos los años misional el Ministerio de Educación, ¿verdad?, que tiene que pagar salario y todas esas cosas. Era, hermano, acá tenés una plata para que establezca una estrategia. Vas a mandar a la gente a becarse en las mejores universidades para que vengan a hacer algo en lo que podamos ser competitivos. ¿Qué pasó? O sea, no... La plata se fue y no estamos igual. Pero algo pasó. Se fueron la gente la gente a estudiar. Sí, se fueron becados. Mucha gente se fue y yo creo que esa gente está viniendo a aportar, ¿verdad? Obviamente con sus luces y sus sombras, seguramente algunos más, otros menos, ¿verdad? Pero esa gente está viniendo. Yo creo que eso funcionó. Eso en su momento dado anduvo. Ahora se decidió cambiar por decir, bueno, vamos a darle de comer a todo el mundo, pero no alcanza la plata. Para todo. No alcanza la plata, entonces hay que fortalecer un poco más ese ingreso desde el lado del presupuesto también, ¿verdad? Se está gastando por ese lado. Pero, vos decías hace un rato, hay escuelas que no tienen baño. Esas escuelas no tienen que existir. Muy bien. Esto es lo que nunca nadie se plantea, ¿verdad? Nosotros estamos reproduciendo el sistema educativo que nos impuso Stroessner en su momento. ¿Cuál es el sistema? Yo me acuerdo en la época de Stroessner, una escuela en cada compañía, ¿verdad? Y se habilitaban escuelitas. Esas escuelitas son escuelitas donde hay 15 niños que enseña una maestra 6 grados, ¿verdad? Porque los 15 están en distintos grados. Hoy lo que sí puede hacer es decir, vamos a usar estos fondos, vamos a cerrar todas estas escuelas, vamos a usar los fondos para arreglar los caminos vecinales,
y vamos a llevarle al centro educativo de alto nivel, con conexión a internet, con inteligencia artificial, con todos los chiches, ¿verdad? Y vamos a ayudarle también a la comunidad que va a tener un camino transitable de paso, ¿verdad? Ese tipo de inversiones nadie se le ocurre hacer. El tema de las pruebas PISA. Yo creo, Luis, que nosotros tenemos serio problema en las pruebas PISA porque la gente no entiende lo que le preguntan, porque no hablan castellano. Entonces, ¿cómo va a rendir bien si no sabe lo que le estás preguntando? No habla castellano, porque nosotros tenemos un problema. Nosotros somos analfabetos en guaraní. La tradición siempre ha sido oral en guaraní. La transmisión siempre ha sido oral. Yo creo que, yo no sé si vos sabés leer, a mí me cuesta muchísimo leer en guaraní. Y escribir sí que no sé luego, ¿verdad? Sí. Entonces, este tipo de cosas tenemos que empezar a pensarlas. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños español como segunda lengua. Así como se enseña, te enseñan inglés cuando te vas a una academia a estudiar, y hay colegios bilingües que enseñan inglés de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Le hablas mucho en su idioma nativo, que es el guaraní, y le hablas poco en castellano y después vas cambiando esto, ¿verdad? Muy bien. Pero yo creo que nosotros nunca vamos a mejorar si este tipo de actitudes no tenemos. ¿Cuál es el fondo que tenemos para el tema de educación bilingüe en Paraguay? Yo recuerdo cuando... ¿Te acuerdas que trabajamos en el tema del Fondo para la Excelencia en la Educación? En aquel momento yo recuerdo de haberme ido a Washington y hablado con el BID y decirle: Paraguay está dispuesto a armar un fondo, si es que el BID organiza, sobre enseñanza para educación bilingüe. Porque nosotros necesitamos arrancar desde ahí, arrancar desde abajo. A los niños tenemos que enseñarles a hablar el idioma en el que se escribe, el idioma en el que se trabaja, el idioma que hoy es el castellano, ¿verdad? Entonces... Y el inglés ya. Y el inglés puede ser, ¿verdad? Pero por lo menos castellano, ¿verdad? Nosotros creemos que, y mucha gente es analfabeta funcional porque no habla el idioma. No habla el idioma. Yo me doy cuenta... ¿Te das cuenta? Estos shocks te dan cuenta cuando de repente sale un buen jugador de fútbol y se va a algún lado y le hace una entrevista, pobrecito, no entiende mucho. No entiende ni lo que le preguntan. No entiende mucho. Pero además de esto, yo me pongo en la piel del chico que termina la secundaria. Sí. Y dice, ¿qué voy a estudiar? O sea, en Paraguay, ¿cómo yo tomo una decisión que me garantice que voy a dejar la pobreza de mi familia? ¿Qué voy a estudiar? Porque yo veo que el que dispara es el que hizo currículum en la seccional y se metió al Estado. Sí. Y de entrada está ganando 5 palos, el doble de lo que es el salario mínimo. Y ahí puede ser solamente paraguayo. Sí. Y si vas a entrar a la universidad, en la universidad privada, normalmente no podés pasar el examen de ingreso. Te vas a una universidad pública, en la universidad pública no entras a una privada que te cobra una ponchada de guita y que no te garantiza en absoluto que lo que vos aprendiste y te vaya a servir después al mercado. Entonces, ¿qué hace ese joven paraguayo que está terminando ahora y que es el que tiene que ser el bono demográfico? Tiene que convertirse en bono demográfico. Paraguay no hay incentivos en realidad. El 1% de los paraguayos que entran a la escuela termina la universidad. El 1 de cada 100 que comienzan el primer grado. En Paraguay hay 9 años nomás en promedio de escolaridad. No sé si sabíamos eso. Y a cada 10 años sube un año. A cada 10 años sube un año el promedio de escolaridad. Para salir de la caverna tenemos que, para hacer lo que él plantea, Manuel, que entienda, leo y entiendo, creo que se llamaba el programa de Robert Cano, ¿te acuerdas? Sí. Hay que llegar a 12 años. Y faltan 30 años. Entonces, ¿y sabe cuánto sube el presupuesto, verdad? Ya viste, 7%. Sí. Una miseria. Cero sube. Cero en términos reales, yo acabo de hacer el cálculo. Cero. No hay caso. Acá hay que hacer una fuerte inversión en Waldorf, Shakespeare y Cervantes. A full. ¿Sabe cómo se enseña inglés en El Salvador? Yo me fui a El Salvador.
La profesora tampoco habla inglés. Le ponen dibujitos animados a mitad ahí. Yo viví con mis hijos afuera, muchos años cuando eran todos chiquititos. Y yo nunca se habló en portugués en la casa. Y los y aprendieron todo portugués, ¿verdad? Sin que vos te des cuenta. 3, 4 años, ¿verdad? Jugaban con la boneca la nenita, ¿verdad? Moral de la historia, hay que hacer un choque de gestión, dicen los brasileños. Y un choque de gestión es decirle a los... Nadie dice, acá vamos a hacer 15.000 ingenieros y no influencers. No hay un presidente de la República que se para y dice, señoras y señores, acá yo me comprometo en los próximos N años a hacer, y vos mamá, vos papá, a que tu hijo va a ser ingeniero. Yo me comprometo a eso. Y vamos a dar clases de refuerzo de Waldorf los sábados de tarde en Itacurubí, en la cordillera, donde yo me fui con Amílcar Ferreira a dar clases de refuerzo de Waldorf gratis, una vez cuando los muchachos me pidieron. Nadie hace eso. Y tampoco nadie dice, así como la gente pudiente le manda a su hijo a esa escuela a enseñar inglés los sábados, ¿te acuerdas? Acá hay una escuela que si no paga algo acá no vamos a decir su nombre, ¿verdad? Tienen que ponerse. Tiene que haber eso también para la gente empobrecida. La gente empobrecida tiene que aprender inglés. Hoy si no aprendes inglés sonaste. Casi no existís. ¿Cuál es el mayor sueño de los jóvenes que están viendo este programa? Saldo de internet. Ese está número 1 en prioridad. Y también, como no hay mercado, vos en internet tenés 3 proveedores nomás. Yo en Curitiba tenía 20 proveedores. Se pelean todos. Acá tenés, y hay latencia. Ni jueguitos no podés jugar. Yo ahora estoy aprendiendo jueguitos, ¿verdad? Por ahí está mi profesor de jueguitos. Y yo ni jueguito no puedo jugar porque el argentino me mata antes. Porque descubrí que esas mega marcas, vos la ves que tienen fibra óptica en toda la ciudad. Se van en fibra óptica en el troncal, después entran con un RG coaxial a los barrios. Y en Buenos Aires no es así. Nosotros tenemos que hacer un cambio estructural. Sector público y también sector privado. El sector privado paraguayo no es schumpeteriano. Tú dijiste, falta innovación, dijiste. Joseph Schumpeter dice que en ausencia del capital físico y financiero, la innovación cambia. Acá, como te dije cuando comencé, Luis, estoy un poco apasionado porque soy lo así. Acá nadie habla de cómo se ve dentro de 10, 15 o 20 años. Y nadie tiene visiones que trasciendan su propia existencia. Y te voy a decir por qué. ¿Viste cuál es la pelea más importante hoy entre dos del legislativo de Paraguay? Sí. ¿Cuántos votos llevaron a la calle España? Imagínate, esa es la discusión más importante que sale en la tapa de última hora. Los yapoína. ¿Por qué? Porque una le dice, yo llevé más votos que vos a la calle España, ergo, tengo más, ese yo nomás digo. Supuestamente, ¿sabe cuál es el problema ahí? 2.000 millones de dólares que se malgasta y se roba por año en Paraguay, según el BID, el 3,9% del PIB. ¿Vos sabés cuánto pueden picar? Acá nunca hay cambio de régimen, hay cambio de gobierno. ¿Cuánto pica un gobierno que entra en 5 años? ¿Querés saber? La gente quiere saber. 2.000 por año, veces 5, ¿cuánto es? Veces 5, 10.000. 10.000 millones de dólares es la piñata por lo cual se acusan de quién llevó más votos a la calle España. Y los empresarios que están mirando este programa, nada nos hacen. Están paralizados. Estamos leprosos. Yo en primer lugar, ¿sabe cómo es el leproso? No le duele más nada. Y ellos le financian la campaña a esos que se pelean. No se están peleando por lo que dijo Manuel o por lo que dijo nuestra colega, que nosotros tenemos que innovar más. No hay un schumpeteriano que dice, vamos ahora a traer a OpenAI, Sam Altman, entre paréntesis, te puede sacar el puesto a vos y a mí, porque sale Sora ahora. Sora es el upgrade ahora de la inteligencia artificial. ¿Sabe cómo va a ser? Un avatar de Luis Barreiro le va a hacer la entrevista a Manuel Banana Ferreira. La entrevista que le hizo Susana Jiménez se hizo a sí misma. Bueno, Machine Learning ya sabe todo cómo voy a hablar, cómo voy a preguntar y saben todo que yo me iba a poner nervioso y voy a decir grosería en guaraní. Ya sabe todo ya. ¿En serio? ¿Y eso? ¿Quién está hablando de eso? No, ¿sabe de qué se está hablando?
Te voy a dar una sigla, dijo ahí el tipo de Pacaraí. IPS. Claro, De eso estamos hablando. Claro, la viñeta del IPS. Patricia, no puedo dejar de hablar de esto. Inteligencia artificial. ¿Todavía ni tocamos el tema o hay? Realmente vemos avance en el sector privado. Hay algunos rubros puntualmente que sí ya están más conectados con este tipo de tecnologías, como el sector financiero, por ejemplo, que siempre un poco se beneficia más rápidamente de este tipo de tecnologías. Entonces estamos haciendo pero a un paso bastante lento todavía para lo que va el mundo y también para el ritmo con la que se desarrollan estas nuevas tecnologías, que es realmente rápido. Entonces, siempre estamos detrás. La productividad en Paraguay es muy baja y este tipo de cuestiones son las que nos van a ayudar a avanzar hacia una mayor productividad, sobre todo de la parte laboral. Así que es clave que hoy los empresarios estén mirando estas cuestiones más de cerca y también incorporando un poco sus estrategias de más largo plazo, ¿verdad? Es muy cierto, un poco esa visión cortoplacista que tenemos tanto desde el lado público como desde el lado privado. Hay conexión, Patricia. El Estado tiene que generar una política pública para desarrollar determinado sector. Pero para eso tiene que partir de la realidad, y la realidad es el sector privado. Claro. ¿Hay alguna conexión o, digamos, están como en compartimientos estancos? Realmente estamos separados. No se ve esa interconexión que debería haber para que el desarrollo sea un poco más acelerado. Eso sería un factor clave también a trabajar, ¿no? De manera interinstitucional, sector privado, sector público. Es clave también para ir avanzando un poco hacia ese desarrollo económico que Paraguay necesita. Hoy no se ve. Desde el sector privado no se ve tanta esa conexión que necesita Paraguay. Me quedo sin tiempo y cortito. ¿Es una decepción hasta ahora un economista de la talla del presidente Peña? ¿Una excepción? Dije. Una decepción. Porque bueno, como nunca tenemos a alguien que sabe cómo funciona la economía, que se formó y es presidente de la República. Pues la pregunta tendría que ser, ¿es presidente de la República? Creo que por ahí viene más o menos la historia. Yo creo que la economía, hay una vida secreta del poder en la economía. Y las políticas públicas y las teorías económicas se retroalimentan. En segundo lugar, la gran mayoría de las teorías económicas están disfrazando relaciones de poder. Estoy hablando todavía como economista también, ¿verdad? Y hay algo muy fuerte. La racionalidad de Santiago Peña y de Carlos Fernández Baldovino no tiene nada que ver con la irracionalidad del quincho, de la política. El quincho le hace pomada al espacio fiscal, a la convergencia y a la calidad del gasto. Que yo tengo certeza de que el señor presidente se va y habla eso con los legisladores. Le dice, che, el espacio fiscal, che, la austeridad, le dice. ¿Verdad? Y viene la política que es irracional y le pasa por encima. Es más, les voy a contar algo. La gente, los colorados, que son muchos mis amigos, creen de que de ellos va a salir un candidato en el 2028, un presidente seccional por mérito político. Olvídense, va a venir otro tecnócrata o otro de un club de exas, de un colegio chuchi. Pregúntenle a Derly Maidana, ya se puso el traje. Sonó como arpa vieja. Y el próximo candidato del Partido Colorado no va a ser un tipo por mérito propio. Va a ser un churrito de ojos azules que se reporte a donde está el poder. Y donde la gente cree que está el poder, ahí está el poder. Y todos saben dónde está el poder. Vos también sabés, Manuel Banana no quiere nomás decir, ¿verdad? Pero él sabe dónde está el poder. Patricia sabe dónde está el poder y la gente sabe dónde está el poder. O sea, en otras palabras, nos sirve de poco y nada que nuestro presidente sepa lo que se tiene que hacer. Claro, porque si no él reina, pero no gobierna. Y el que gobierna no reina. Mandé. Bueno, muchísimas gracias. Es una larga reflexión sobre todo lo que hay que hacer en la economía. Ojalá sirva, ojalá el debate es necesario porque caramba, tenemos generaciones que se están perdiendo. Como bien decía Víctor, eso no se está convirtiendo en un bono demográfico. Estamos haciendo abono con esa gente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, tenemos el informe de nuestro amigo Iván. Obviamente, en la semana el tema político fue esta
primera escaramuza aparentemente en las internas republicanas. Pero ya vamos con Iván con ese informe especial. Iván. Gracias, Luis. Un saludo a toda la audiencia de Políticamente Incorrecto. Desde las disputas entre los políticos colorados hasta el video viral de la semana o del año quizás, es lo que preparamos en el siguiente informe que compartimos con todos ustedes. Esta semana los colorados nos brindaron un adelanto de sus típicas confrontaciones preelectorales, luego de las que generalmente terminan abrazados para conservar el poder. Esta vez, el enojo se dio por la exclusión de la senadora Lilian Samaniego de una comisión de amistad con los Estados Unidos. Aparentemente, esta fue la gota que colmó el vaso, por lo que la senadora no se ahorró en lanzar acusaciones con nombre y apellido. Pero quiero decirte desde acá, Horacio Manuel Cartes Jara, yo te hice presidente en nombre del partido. No es que solamente yo colaboré, fui la presidenta de todos los colorados. Sacar mérito ya no podrán, ya me quedé en la galería de los presidentes del partido, la primera mujer en 121 años de historia. Horacio Cartes hoy es presidente del partido y tiene un maldito entorno al cual uno de ellos es el senador Antonio Barrios. Antonio Barrios, senador suplente del partido. Nadie sabe cuánto voto aportó para que Santiago Peña sea presidente de la República y Pedro Aliana vicepresidente. Después tiene otros malditos o malos colorados o intrigantes como carta de presentación para estar al lado de Cartes. ¿Por qué es maldito Antonio Barrios, senador? Y ahora quiero decir, maldito entorno. Maldito entorno, pero encabeza él. Antonio Barrios es senador suplente intrigante. Esa es su carta de presentación. Intrigante, mala gente, perseguidor de colorados. Desde que él entró, 20 horas al día está con Cartes solamente intrigándole a las personas. A los senadores de distintos partidos, del cual es cabeza Lilian Samaniego. Esa nomás es su trabajo. Qué lástima, Antonio Barrios. Desde hoy me voy a encargar de vos. Basta. A mí no me tenés que humillar. Me vas a conocer, porque me voy a ocupar de vos. El senador Juan Afara es otro de los que se desmarcó del oficialismo colorado. Creo que esto está llegando a su límite. Entonces, creo que la senadora solamente anunció que llegamos al límite. Esto no puede continuar así. Hay gente que sigue sin entender que todos estamos aquí por el partido y que en el partido todos somos iguales y que tenemos que respetarnos. Cuando atropellamos todo, en algún momento ya llegó el peabadito. En medio de tantas disputas políticas, si cabe la posibilidad de expresar algún deseo, pediría que ojalá nuestros políticos defendieran los intereses del pueblo, así como esta madre defendió a su hijo a pesar de que éste negaba haber chocado contra un árbol en el barrio Las Mercedes de Asunción durante un temporal que se vivió el viernes. Diciendo que mi hijo atropelló esto, que no sabe por qué, y eso es mentira. Él iba normalmente como tenía que irse, tenemos testigos con los vecinos ahí, el árbol ya estaba, luego ya se movió, ya lo anticipadamente esto, hace unos días. Entonces él pasó y se cayó lastimosamente el árbol encima de mi hijo, desgracia con suerte. O sea, nadie atropelló nada. Su versión, se está informando mal. Señora, su versión entonces es que él cuando estaba, o sea, su realidad es que cuando él estaba circulando el árbol cayó sobre él. Sí, claro que sí, así es.
Bueno, qué madre no defiende a su hijo. Somos nosotros los que seguimos chocando también contra los mismos árboles. Comenzó la interna colorada, esta es la lógica que maneja siempre manejan los republicanos, que crean su propia disidencia y se van preparando seguramente ya para las elecciones municipales. Pero bueno, evidentemente hay rispideces en las carpas, en el oficialismo colorado, y veremos qué consecuencias tiene eso en la Cámara Alta. Y esto nos interesa, ¿por qué? Porque bueno, hay proyectos de ley muy importantes. Los más importantes todavía no los están tratando, no están todavía definidos en el Congreso, y el presidente Peña es el que, bueno, tiene que resolver este conflicto.